Ay, mis chismosos adorados. ¿Cómo están hoy? Espero que con la taza de café bien cargada, porque hoy vamos a profundizar aún más en el drama turco que nos tiene a todos en vilo, la supuesta traición de Can Yaman a Demet Özdemir. Agárrense que esto se pone cada vez más jugoso. En el vídeo anterior, apenas arañamos la superficie de este iceberg de controversia. Expusimos los hechos, los rumores y las posibles pruebas que apuntaban a una infidelidad por parte del galán turco. Pero hoy vamos a desmenuzar cada uno de esos elementos, a analizar el contexto y a especular sobre lo que realmente pudo haber sucedido tras bambalinas. Recordemos el punto de partida: Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de amor y pasión gracias a su trabajo en Erkencikus. La química entre ellos era innegable, una llama que parecía arder tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans, ávidos de creer en un cuento de hadas moderno, rápidamente proyectaron sus fantasías en la pareja, convirtiéndolos en la realeza del espectáculo turco. Durante un tiempo, la ilusión se mantuvo. Fotos de ellos juntos en eventos, miradas cómplices capturadas por los paparazzi y declaraciones ambiguas en entrevistas alimentaban la esperanza de un romance verdadero. Incluso llegaron a surgir rumores de planes de boda, de un futuro juntos lejos de las cámaras y los reflectores. El paraíso. Pero ya saben lo que dicen, no todo lo que brilla es oro. Y en el mundo del espectáculo, la fachada de perfección suele esconder oscuros secretos y turbulentas realidades. Los primeros indicios de que algo andaba mal empezaron a filtrarse a través de los medios de comunicación. Rumores de discusiones acaloradas, de celos profesionales y de actitudes poco caballerosas por parte de Can Yaman hacia Demet comenzaron a circular como pólvora. Se decía que Can, en lugar de apoyar y valorar a Demet, la minimizaba en público, la eclipsaba con su propia fama y no la trataba con el respeto que merecía. Estos rumores, al principio desestimados como meras invenciones de la prensa sensacionalista, fueron ganando credibilidad a medida que más fuentes confirmaban la tensa atmósfera entre la pareja. Y aquí es donde entra en juego el plato fuerte, las supuestas infidelidades. Se le atribuyeron a Can Yaman romances con varias mujeres, algunas famosas, otras anónimas. Fotos comprometedoras, mensajes de texto filtrados y testimonios de testigos presenciales apuntaban a una posible traición a Demet Özdemir. ¡Alto ahí! Antes de que saquen las antorchas y lo declaren culpable, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información se manipula fácilmente. Las fotos pueden ser sacadas de contexto, los mensajes pueden ser falsificados y los testimonios pueden ser comprados. La veracidad de estas pruebas siempre está en tela de juicio. Sin embargo, la persistencia y la cantidad de estos rumores, sumadas al cambio de actitud de Demet, hicieron que las alarmas se encendieran. La Demet que conocíamos, la chica alegre y optimista, parecía haberse apagado. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron más melancólicas, sus apariciones públicas más distantes y su sonrisa menos genuina. ¿Era esta la confirmación definitiva de que Can Yaman la había engañado y herido profundamente? No necesariamente. Pero sí indicaba que algo no iba bien. Demet parecía estar lidiando con un dolor interno, un sufrimiento que no podía ocultar por completo. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman habría engañado a Demet Özdemir? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la psicología barata. Podríamos hablar de inseguridades masculinas, de la necesidad de reafirmar su ego, de la presión de la fama y la atención constante. Podríamos hablar de la incapacidad de comprometerse, del miedo a la intimidad y de la búsqueda constante de nuevas emociones. La verdad es que solo Can Yaman conoce sus propias motivaciones. Pero basándonos en su comportamiento público, en sus declaraciones en entrevistas y en la imagen que proyecta, podemos inferir que es un hombre seguro de sí mismo, quizás demasiado. Un hombre acostumbrado a tener lo que quiere, a ser el centro de atención y a no rendir cuentas a nadie. ¿Es esto una justificación para la infidelidad? Por supuesto que no. Pero sí nos ayuda a entender el contexto en el que se pudo haber producido. Can Yaman, cegado por su propio ego y por la adulación constante, pudo haber creído que estaba por encima de las reglas, que podía permitirse ciertos deslices sin que tuvieran consecuencias. Y Demet Özdemir, enamorada y confiada, quizás no vio las señales de advertencia. O quizás las vio pero prefirió ignorarlas, aferrándose a la esperanza de que su amor fuera lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero la realidad es que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación.
Y cuando se rompe es muy difícil, si no imposible, reconstruirla. La infidelidad, sea real o no, dejó una cicatriz profunda en la relación entre Demet y Can. Una cicatriz que, al parecer, nunca pudieron superar. La ruptura fue inevitable. Los vimos distanciarse, dejar de seguirse en redes sociales y evitar cualquier contacto público. La burbuja de perfección se había reventado, dejando al descubierto la cruda realidad de una relación fallida. Demet, en un acto de valentía y autoafirmación, decidió poner fin a la relación y enfocarse en su propio bienestar. Habló abiertamente sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de alejarse de las relaciones tóxicas y sobre la importancia de amarse a uno mismo. Un mensaje poderoso y necesario, especialmente para las mujeres que se encuentran en situaciones similares. Demet, a pesar del dolor y la humillación, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. ¿Y Can Yaman, qué pasó con él? Su imagen pública se vio afectada, sin duda. Sus detractores lo acusaron de ser un mujeriego, un arrogante y un irresponsable. Sus defensores, por otro lado, argumentaron que es un hombre libre de hacer lo que quiera y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. La verdad, como siempre, probablemente esté en algún punto intermedio. Can Yaman es un actor talentoso y un hombre atractivo, pero también parece tener algunos problemas de personalidad que podrían haber contribuido al fracaso de su relación con Demet. En fin, mis queridos chismosos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia compleja y llena de matices. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es suficiente, que la fama puede ser un arma de doble filo y que la verdad, a menudo, es más complicada de lo que parece. Y ahora, para concluir esta edición extendida del chisme, quiero dejarles algunas reflexiones finales. Primero, no juzguemos a Demet por haber sido engañada. La infidelidad es una decisión del infiel, no de la víctima. Segundo, admiremos su valentía por haber puesto fin a una relación que no la hacía feliz. Tercero, seamos empáticos con ambos, ya que ambos sufrieron las consecuencias de esta situación. Y por último, recordemos que el chisme es divertido, pero no debemos olvidar que detrás de los nombres y las fotos hay personas reales con sentimientos reales. Así que chismoseemos con responsabilidad y respeto. Gracias por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el drama turco de Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos adorados. Sigan disfrutando del cafecito y del buen chisme. Besos y abrazos.